Voy a hablar de pie. Bueno, ante todo, buenas tardes. Agradecer a Raúl Vive que me haya invitado a estar en este acto. Yo siempre tan preocupado por los temas del misterio, parapsicológico, paranormal, pero sobre todo del policial, que es el que más valor tiene, porque se trabaja siempre con la realidad. También al compañero Moyano, que ha hecho una gran exposición de la que fue aquella gran compañera y excelente periodista, Margarita Landi, una pionera en el sector, ¿no? Y una gran defensora de los derechos de la mujer. Voy a hacer una breve síntesis de la historia del caso, porque fueron 35 años de apretada crónica viva de lo que ocurría en España, de lo que se podía publicar o de lo que te dejaban publicar o de lo que uno podía colocar entre líneas, ¿no? En fin, gracias a portadas e informaciones, pero se hizo algo que el resto de la prensa no lo hacía, ¿no? Nadie quería meterse en el tema de los sucesos, de los crímenes, atracos y demás, porque antes y ahora, pues hay un principio que dicen que si nada malo se publica, nada malo ocurre, ¿no? La clase política, y me refiero incluso más a la de ahora que a la de antes, porque hay en cierto aspecto del suceso menos libertad, no quieren que se difundan por la cantidad, sobre todo que va increciendo, de asesinatos, de secuestros, de violaciones, de atracos y demás, porque eso crea un clima de inestabilidad, de inseguridad, y eso pasa factura cuando llegan las elecciones y el votante tiene que ir a depositar su voto en la urna. Entonces, quien esté en la Moncloa se sigue aplicando un poco pues, la doctrina que había ante el franquismo con aquel ministro que era Arias Salgado, y vuelvo a decir esa misma frase, ¿no? De que si nada malo se publica, nada malo ocurre. Pero lamentablemente las cosas ocurren. Te voy a hacer un poco de crónica de lo que ha sido pues, la historia del periodo de sucesos en nuestro país. Siempre ha habido en la sociedad mucho morbo por los asesinatos, por lo demás, porque todo el mundo piensa que lo hacen los demás, pero se puede dar la circunstancia que la persona, ante una situación límite, también puede llegar a matar, ¿no? Entonces, se ve un poco reflejada ¿y yo qué haría en el caso de esos otros? Entonces, las primeras crónicas impresas que hubo de esto eran los conocidos aleluyas que aquí estamos viendo. Estos se llamaban aleluyas, salvo en Cataluña y Valencia, que se llamaban aucas, iban los ciegos cantándolos por las rúas y por las plazas de los pueblos. Se llamaban pliegos de cordel. ¿Por qué? Porque eran como una hoja de folio que la dividían en 8 partes y la llevaban colgando de un cordel. Entonces ellos cantaban en viñetas la historia de lo que había ocurrido y luego lo vendían. Historias de Luis Candelas, un famoso bandolero de Madrid, o de José María el Temparanillo, que asaltaba aquí en Sierra Morena, o el caso pues, del crimen de Cuenca, o yo tengo, por ejemplo, un ejemplar en casa muy curioso de Baldomero Larra, porque España también fuimos pioneros en la estafa de la estructura piramidal. Entonces, Baldomero Larra fue la primera persona que en el mundo empezaba a pagar grandes beneficios a la gente, pero con el dinero que recibía de otros. En fin, entonces, España también en eso fue pionera y tengo, pues eso. Entonces, todas esas historias se iban contando por los pueblos, ¿no? Eran estos pliegos de cordel, insisto, que se llamaban aleluyas. Hasta que ya, avanza por favor, en 1966 apareció la primera publicación de sucesos. ¿Problema técnico? Vale. Que sea, ¿no? Los sucesos. En 1960 eran papel, no existía la fotografía, se hacía el dibujo. Esto se ve muy mal, porque claro, antaño las publicaciones eran lo que se llamaba formato sábana. Ahora es todo formato tabloide, que es como si dijéramos la sábana doblada por la mitad, pero en fin, esto era pues en formato muy grande. Y esto sigue avanzando un poquito si quiere, pues iban contando las épocas. Este, por ejemplo, este original lo tengo en mi casa, que es grandísimo, ¿no? Pero era todo prácticamente pues, muy visual, como luego fue el caso, ¿no? Pues dibujando cómo se azotaba a este chico por malo, en fin, como tortura pura, vamos, ¿no? En fin, eran estas publicaciones, pero que eran un poco guadianas. Avanza, por favor. Que iban apareciendo, que iban desapareciendo. Igual la noticia era esto, una catástrofe en un reparto de juguetes. Sigue, por favor. Aquí un trágico encierro en Sevilla, de que murió un chico corriendo. Luego salió alguna otra publicación que era Museo Criminal, que hacían un poco profundizar ya pues en algunos crímenes y demás que ocurrían entonces. Sigue. Esto fue el suceso ilustrado también. Aquí vemos que es ella, la agresora, es una mujer. Aquí también, en los dos casos. Aquí la mujer está matando a hachazos y aquí este está matando en el teatro al novio, mejor dicho, al marido, porque sabe que andaba con otra. Entonces, que menos que vengar, lavar el honor, pero en público, ¿no? Eran, pues ya digo, siempre con unos dibujos muy interesantes o, pues eso, el crimen sensacional. O sea que 5 céntimos
que ahora sería... Sigue, por favor. Y luego salió ya en puertas de la Guerra Civil, en el año 35, se publicó La Linterna. Saco esto aquí porque fue un poco el predecesor del caso. O sea, ya fue el formato de lo que sería el caso. Lo que pasa es que con el estallido de la guerra, pues quebró, algunos redactores se tuvieron que escapar al extranjero y luego volvieron, se les dio el perdón y trabajaron en el caso. Entonces, por ejemplo, en la siguiente imagen se ve este playboy, que es un asesino, guaperas. Le saco una imagen porque el que iba a fundar el caso, Eugenio Suárez, decía con mucha razón que en España se mataba poco y mal. España ha sido un país de asesinos, pues eso, de gorra o de boina, de faja y de alpargatas, que mataban, pues eso, con un cuchillo o con una azada, ¿no? Y decía, no, se mataba poco y mal. El crimen se ha ido sofisticando. Ahora se mata mucho mejor y se mata más. Muchos que dicen, no, es que antes no se publicaba. No, antes sí se publicaban cosas, pero ahora por circunstancias, porque la sociedad se ha hecho más acomodaticia, por el incremento de drogas, de excesos de noches de alcohol y demás, ahora hay más crímenes que antes y se ha sofisticado el crimen. Entonces, si saco esta imagen, Crimen y Castigo fue una publicación que sacaría luego el caso, pero saco esta imagen porque el Eugenio Suárez, fundador del caso, era un reportero que trabajaba en el diario Madrid y el subdirector de la publicación, Pujol, me dijo, mira, que ha llamado una señora que dice que en su casa ha habido unos gritos y tal, que aparecieron y mataron a una señora. Y aunque no damos nunca sucesos, vete. Y se fue para allá. Y fue el crimen del Monchito. Monchito era un trabajador, aunque aquí parece que no, parece mayor, tenía 20 años. Había dejado embarazada a la novia. Se tenía que casar rápidamente, al penalti. Y le pidió un anticipo de 500 pesetas al dueño del taller en el que trabajaba. Ni le dejó las 500 pesetas y le echó la bronca por tu mala cabeza, insensato y tal. Pero entonces se le ocurrió una cosa. Fue a casa de la mujer del dueño, con el mono y tal, mire que vengo de parte de su marido, que no tiene en caja, que me dé las 500 pesetas que hacen falta para no sé qué. Pero la mujer sospechó del Monchito este, llamó por teléfono al marido y se enteró de que era mentira. Sin vergüenza, me pide dinero, dejas embarazada a la mujer, pecador, una bronca le metió y tal. Y el pobre chaval estaba así con las manos en los bolsillos, y aquí tenía un destornillador, ya se harta el tío, coge el destornillador y empieza a meterle pinchazos a la pobre mujer, vamos. La sangre salpicó por las paredes, por el techo, la mató de mala manera, cogió el dinero que había, 500 pesetas por supuesto, se fue a la calle tranquilamente, se compró un bocadillo, volvía para el trabajo y después de que salió del trabajo se compró un acordeón, porque como pensaba casarse, pues para amenizar el espectáculo y tal, pero con su acordeón, que menos, ¿no? Pero claro, fue dejando ya demasiadas pistas, claro, fue la policía para allá. Entonces, claro, sabían que, como la había llamado la mujer al marido, la encuentra muerta y había estado el Monchito ya se iba a escapar para Mallorca, que había quedado con la novia y tal, lo detuvieron, era un poco disminuido mental y tal, pero fue condenado a pena de muerte. Hubo mucha gente que dijo, no, por favor, que no lo mataran, que era un poco disminuido, atrasado y tal, pero ¿qué va? Lo ejecutaron. Lo ejecutó Antonio López Sierra, el Corujo, que luego sería famoso porque ejecutó a Jarabo, a la envenenadora de Valencia, en fin. Entonces, en ese crimen conoció al mejor policía criminólogo que había en España, Antonio Viqueira Hinojosa. Hizo amistad con él, entonces por las noches iba a la DGS, en el centro de Madrid, en la Puerta del Sol, a que le contara historias de crímenes resueltos. Y entonces, a este le gustaban y tal. Bueno, él ya estaba contento porque cuando volvió al periódico, le dijo el director, haz 15 líneas y a ver si pasa la censura, porque en aquellos tiempos yo recuerdo que escribían y cogían las galeradas era la prueba de cada columna, iba información y turismo. Y allá el censor tiraba de bolígrafo rojo y tachaba, no tachaba, dependía del sueño que tuviera, que no tuviera sueño, si había tomado una copa, si era más tonto, menos tonto, en fin, había veces cosas que pasaban, cosas que no pasaban, pero aquel día él puso 15 líneas, dijo, a ver si pasan 10. Y pasaron las 15. Tan solo tachó la palabra, había puesto manchas sanguinolentas, refiriéndose a la sangre, y le tachó sanguinolentas. Lo demás salió, pues qué bien. Entonces empezó a ir por la noche a comisaría, a la DGS, a hablar con este policía, Antonio Viqueira, y le contaba casos resueltos. Y creó una sección en el Diario de Madrid que se llamaba El caso de, que lo copió de las novelas de Stanley Gardner, de aquella serie que fue a televisión que se llamaba Perry Mason. El caso del gato enjaulado, el caso de... Iba contando casos resueltos, y claro, la censura le parecía muy bien porque demostraba ese principio de que el criminal nunca gana. Mostraba la eficacia de la policía española, de la justicia, y se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no monto un semanario de sucesos? Habló con algún otro redactor y tal, y montaron este anterior que hemos visto. Entonces, ahí
echa un poquito para atrás si quieres, fue el primer crimen que había, por esta ventana salió la muerte. Ella era un suceso que había pasado, esto era un chalet en Villalba, a las afueras de Madrid, cerca del Guadarrama, donde pues, eran navidades y la señora, la dueña del chalet, que no salía a la calle, y el cartero iba y llamaba, y que la señora no salía, pero le gustaba darle un poco al temple y tal, y dijeron, bueno, está todavía con el colocón de la Nochebuena. Ya pasaban 4 días y el cartero llamaba, tuvo que ir a la Guardia Civil, forzaron la puerta y la encontraron muerta dentro. Y además con un plato a medio comer y demás, el agua, encendido el fuego, el agua ya había hervido, se había ido todo el agua y demás, dicen, no, la han matado, había sangre por otro lado, empezaron a inspeccionar por la zona y supieron de 2 temporeros que uno tenía antecedentes penales. Y los interrogaron y efectivamente, habían trabajado para ella, haciéndole una poda y demás, la señora decía que no le habían dejado bien el trabajo, que tenían que seguir, y ellos decían que seguían trabajando pero que le pagaran, ella era muy agarrada, y total que en la discusión ella cogió un hacha, total que estos la mataron, sonó el teléfono, pensaban que era la puerta, salieron corriendo por la ventana para que no les pillaran, no se llevaron nada de nada, pero acabaron cantando y fueron condenados a 20 años de cárcel, ¿no? En fin, ya digo, fue un caso hecho, este fue el primero. Entonces, el caso durante un tiempo estuvo dando sucesos que habían ocurrido satisfactoriamente, pero en aquel verano del 52, el caso echó a andar el 11 de mayo de aquel dicho año, Sevilla se teñía de sangre. No he traído la portada porque no existió, porque la autoridad no lo permitió, pero ha sido un caso que todavía está coleando. Fue el crimen de las estanqueras. Y es que en el centro de Sevilla, pues 2 estanqueras octogenarias aparecieron muertas, una con 16 cuchilladas y otra con 13 cuchilladas. Pero no habían tocado el dinero, no habían tocado nada. Entonces eso creó... Y el gobernador dijo que a mí esto no me cuesta la carrera política. Entonces eso había que resolverlo rápidamente y trincaron a 3 mangutas. El Tarta y 2 acólitos suyos. El Tarta le llamaban así porque era tartaje y demás. Y de salida negaban porque eran unos manguis, unos chorizos de 3 al cuarto. Pero al final acabaron cantando hasta la muerte de Manolete, se hicieron responsables ellos. Y además con un texto que no se lo quería nadie, porque eran medio analfabetos, hicieron una declaración perfecta, pero con unos términos jurídicos y demás, y estaba claro que ellos firmaron lo que tenían que firmar. O sea, llegó el juicio y demás, y los condenaron a la pena de muerte. Pero claro, había mucha indignación, porque desde el año 26 no se había ejecutado a nadie en Sevilla. Parecía que la gente no estaba convencida de que esta gente pudiera entrar a matar, sobre todo... Se sabe que cuando alguien se entra a matar, a robar, por lo que sea mata, pega una cuchillada, pero no 29 cuchilladas, y encima se dejan el dinero allá. En fin, había un sacerdote con ellos, Fray Hermenegildo Antequera, que les ayudó, porque esta gente ya viendo que tenía perdida la vida física, pues pensaron ya en la otra vida, ¿no? Sus celdas se convirtieron pues casi en una pequeña capilla, con velas, con vírgenes, pero allá no llegaba ya el indulto de ninguna forma y fueron para el garrote. Fueron desfilando los 3 para allá y más el Tarta, cuando llegó el momento final, dijo que reconocía que morían por la mala vida que habían llevado, pero que eran inocentes de ese crimen. O sea, lo reconocieron, en fin. Y entonces le tocó también a Antonio López Sierra, el que he dicho antes, ejecutarlos. Iba borracho porque entonces a los sayones, a los verdugos, como cuando llegaba la hora de la verdad, era un pluriempleo lo de verdugo. Igual reculaban, pues les metían unos carajillos, unos solisombras, o sea, para que fueran entonados. Iban colocados. A veces se pasaban en el coloquio y perdían la fuerza. Y además este era a menudo. Entonces empezaban a dar vueltas al torniquete para que se le metiera por aquí el tornillo, pero no acertaba. Con el Tarta estuvieron 20 minutos para matarlo. Porque antes en España la gente se la ahorcaba, se le fusilaba, pero Fernando VII, el rey felón, pensó que el sistema era más, vamos a decir, más humanitario y demás, pero claro, más humanitario si se hace bien. Si inmediatamente le clavan y le fracturan el cuello, muere. Pero si está por estrangulación 20 minutos, como también pasaría con Jarabo, pues es mucho más doloroso, ¿no? Con el garrote vil. Total que aquí fue un espectáculo dantesco y tal, y ahí quedó la historia. En fin, pasado casi 20 años, un compañero nuestro del caso, Pedro Costa, que luego fue director de cine, hizo la serie de televisión española La huella del crimen y demás, se puso en contacto con Fray Hermenegildo Antequera, que allí no era fray, ni Hermenegildo ni Antequera, se había salido de cura. Y ya después de insistirle, le contó que se presentó un día en el confesionario un señor de buen porte y dijo: ¿usted está obligado a guardar el secreto de confesión? Dijo: sí, por supuesto y tal.
Entonces, pues mire, vengo a confesarme de algo, de que aquellos 3 que ejecutaron eran inocentes. Yo maté a las estanqueras y le contó con todo detalle cómo las había matado. Entonces, este sacerdote que colgó los hábitos guardó en parte en secreto de confesión, pero quiso un poco también que lo que quería el otro, que se hiciera un poco de justicia y que se supiera que eran inocentes, ¿no? O sea, al parecer, estas mujeres, estas 2, eran de la localidad sevillana de Estepa, falangistas y demás, habían denunciado a algunos por rojeras, puede que alguno de ellos acabara en el paredón o fuera ejecutado, y el hijo de alguno de estos debió aplicar lo de que la venganza se sirve en plato frío. Esperó a que pasaran unos años, al parecer vivía en el extranjero, montó un viaje rapidísimo con coartada, los mató con una hazaña terrible y desapareció, no pensando él que le iban a cargar el mochuelo a otros, ¿no? Y ahí quedó un poco la historia. Curiosamente, hace 2 años, cuando hicimos la serie de televisión española, el caso Crónica Sucesos, hicimos un reportaje de informe semanal sobre la serie y me dijo de televisión que qué podíamos emitir y dije, hombre, sería interesante hablar de crimen que quedó sin resolver porque el abogado del Tarta todavía vive todavía, con 90 años y tal, y está en buenas condiciones para hablar, junto con su hijo y demás. Hicimos el reportaje, quedó muy bien, él volvió a hablar de la inocencia de esta gente y tal. Lo que pasa es que parece que todavía hay interés en que no se conozca esto, porque dicho informe semanal se puso un sábado, pero qué casualidad, a la misma hora que se jugaba la final de la Champions League, Real Madrid, Atlético de Madrid. Con lo cual lo debieron ver 3 viejas y un niño de chupete. Claro. Fue uno de esos casos abiertos que ha quedado ahí, pues claro, la implicación estuvo también por parte de la política y demás, ¿no? Echa para atrás que quiero hablar de lo anterior. Por parte de los políticos y demás. Entonces, echa para atrás, un poquito más para atrás. Se daban casos interesantes, como el de esta chica, que esta niña, Josefina Vilaseca, era una familia de 7, en Barcelona, Manresa concretamente, de 7 hermanos y tal, y a esta chica la habían puesto pues, a trabajar, bueno, a ayudar a otra señora que la quería tener de compañía y demás, y un día que la señora había ido a la capital, pues este elemento de 24 años, un tío joven y tal, pues la quiso violar, la niña se resistió y tal, le pegó varias puñaladas, moribunda se le llevaron, él incluso ayudó a llevarla, pues no pasa nada, no ha muerto, pues no pasa nada, siguió trabajando como si tal cosa, ¿no? Y estuvo, vamos, dijo que perdonaba, en fin, también aquella época de catolicismo, ¿no? Que perdonaba a su agresor y tal, y llamaron a María Goretti porque estuvo 3 semanas perdonando y tal, y el día de Navidad, pues pasa lo siguiente, ya murió, y entonces en fin, tuvo un funeral por todo lo alto y tal, esta niña, de 12 años, y la gente iba a su tumba después, y dicen que había milagros y de todo, que se operaban milagros, entonces pidieron que su beatificación y demás, este fue condenado a 50 años de cárcel, 30 por homicidio y 20 por intento de violación, y cuando fue Enrique Rubio, que era el delegado del caso ya, dice, ¿pero ha muerto? No. Y dice, bueno, ¿yo qué hago? Pues entonces me soltarán inmediatamente. O sea, él no valoraba, se pensaba que si no moría, pues no pasaba nada, ¿no? Entonces, fue un tema que conmovió bastante a la sociedad española en aquellos años de nacionalcatolicismo. El caso de María Goretti catalana. Vamos por delante. El caso salió con la condición de que solamente se podían publicar 2 sucesos sangrientos a la semana. 2. Pero como enseguida la tirada fue aumentando y aquello iba increciendo, el ministro dijo, pues, uno solo. Pero con uno solo se estiraba la cantidad, pero había que rellenar el resto del periódico. Entonces empezó a meter tema de ovnis. Estamos hablando de una época de cuando los rusos, pioneros en aquel aspecto, lanzaron el Sputnik y demás. Mucha gente salíamos a mirar el espacio, que se veían. Entonces había mucha afición pues, por el tema alienígena, ¿no? Y entonces, pues, el director del caso, el fundador, pues cogió un libro, una obra americana que había muy buena sobre los geminitas, y hizo como una versión española, ¿no? Como que un dibujante y un tío había estado dentro y demás, en fin, como pasa con tanto rollo del tema de la ufología, pero que la gente lo seguía con interés. Unos se lo creían, otros tampoco, pero bueno, ayudaba a tener entretenida a la población, que era lo que quería el régimen, ¿no? El régimen le gustaba eso, que se hablara del hongo milagroso, del gato volador y demás. Que sí, seguir para adelante. Entonces, esta era una buena excusa para que el caso siguiera, pues dando temas esto de alienígenas o de esoterismo, o de, por favor, el siguiente. Ahora vamos al tema de la mano cortada. La historia es la siguiente. Suena el teléfono en el caso y llama uno y dice, soy Luis de Segui, hijo de la marquesa de Villasante y baronesa de Alcalí, y mi madre ha profanado el cadáver de mi hermana. ¿Cómo? Sí, vengan para aquí porque lo ha medio descuartizado y demás. Y por allá que se fueron en la calle de Princesa número 72, pues los del caso.
Les dejaron pasar porque la policía, él también llamó a la policía, pero como no se fiaba de la policía, también llamó al caso. Dijo, uno de los dos aparecerá, pero aparecerán todos, ¿no? El caso pudo subir porque el que estaba al frente, Sebastián Fernández Rivas, que era un inspector jefe, era colaborador del caso, que firmaba como Serefi, venga, a subir con nosotros. Y subieron para allá y entonces pudieron ver, entraron, que había una lechera con una mano flotando. Antes no se vendía la leche como ahora, en tetrabris, en botellas, se vendía a granel, iban por las calles vendiendo, y en fin. Pues yo recuerdo de pequeño que iban también los inspectores con una especie de termómetro, lo metían para ver si la leche estaba aguada, y si estaba aguada, ahí mismo se tiraba todo, en la calle, por los desagües y demás. Entonces, encontraron esto y encontraron otros restos y demás. Esto era el 31 de enero, 56. Entonces, el caso salió con la gran exclusiva, con las fotos, con todo, y bueno, había que sacar una edición. Y empiezan a tirar esto. Porque aunque ya la censura había visto las pruebas, pero aquí había un censor y cuando empiezan a imprimir esto, dice alto, esto va contra la moral, esto va absolutamente contra todo, esto no puede salir. Entonces, dale a la siguiente, dice, fuera esta foto. Y entonces hay que hacer esto. No daba tiempo porque la hora de salida estaba muy condicionada en la imprenta para que la edición, los ejemplares, llegaran a autobuses, trenes, aviones y demás. Entonces, si había que hacer una nueva foto, vamos, llevarla al fotograbado, que era un procedimiento químico y demás, se perdía aquel día la salida. Entonces dice, venga, que me traiga una holandesa, iba a poner el caso de la mano cortada, pero claro, el caso y el caso, puso el misterio de la mano cortada. Y salía así. Entonces la gente, cuando vio esto en los kioscos, ¿pero esto qué es? Que se agotó. Hubo que tirar una segunda edición y había gente incluso que iba a la imprenta a coger restos, ejemplares tirados. Además, la única vez que en la prensa española ha habido reventa de ejemplares. Algún avispado kiosquero del barrio de Fuencarral venía con una furgoneta al centro de Madrid, los compraba por 2 pesetas y los revendía por 5. Se vendieron 300.000 ejemplares de esto. Estamos hablando de aquellos años porque no había papel para más. Entonces, claro, esto fue un bombazo porque el tema de la mano cortada en sí no había habido profanación. La hija había muerto, de terminal leucemia, en fin, había muerto por causas naturales, pero la madre, que había llevado una vida muy cosmopolita por ahí, pues pensaba que era una santa su hija y se lo quiso quedar como reliquias, algunos restos. Pero entonces salió a relucir que esta mujer había sido la mata mujer española. Margarita Ruiz de Liori era una mujer que había trabajado para Primo de Rivera, que la mandó a la guerra de Marruecos para que espiara a Abdelkrim, líder de la rebelión rifeña, con la tapadera de que era periodista de la correspondencia española, estuvo en Estados Unidos, estuvo en un montón de países y prestó muchos servicios como espía para España. Por eso, en cuanto la detuvieron, decía que me pongan con el pardo, que me pongan con el caudillo, exigían. Claro, porque era una persona muy importante. Cuando Franco ascendió a teniente coronel, le dieron un homenaje en el Ritz y estaba todo lleno de militares, de hombres, solamente había una mujer, a la derecha de Franco, que es Margarita Ruiz de Liori, la única mujer que estaba con Franco. Es más, Franco la había nombrado capitán honorario del ejército español. Cuando los socialistas dicen que ellos incorporaron a la mujer al ejército, eso no es cierto. Franco incorporó a esta mujer. Porque en plena guerra ella se hizo amante de Abdelkrim, al que ya conocía de antes, y le avisó a Franco de que cuando pasaron él con los legionarios de la muerte, cuando por allá, por un barranco, les habían preparado una celada terrible. Con lo cual Franco evitó pasar por ahí. Pero otra vez cerca de Ceuta recibió un balazo que le voló un testículo al comandante Franco y ella, que había estudiado medicina, le hizo un torniquete y evitó que se desangrara. Y gracias a eso, Franco siguió con vida. Entonces, como agradecimiento, la nombró capitán honorario del ejército español y llegó incluso a pasar revista a las tropas y demás. O sea, que era una persona de alta alcurnia, digamos, relacionada con presidentes de Estados Unidos, de México, de un montón de países. Digamos, toda la historia salió aquí. La policía tuvo que investigar sus casas. Tenía un palacete en Alcorcón, tenía un montón en Barcelona, pero tenía otra casa en Albacete que era la conocida como un palacete que era la Casa de los Fantasmas. Y se llamaba así, y se empezó a investigar qué ocurría allá. Lo voy a sintetizar porque si no es una historia de contar, y es que ya había 2 nazis investigando, un capitán y un coronel de las SS estaban trabajando allá. Era la época de la ruta de la rata, de cuando los nazis pasaban por España, algunos se quedaban como Toscorceni, que había liberado a Duce en el Gran Sasso, y otros se iban para Argentina y otros países. Entonces 2 se quedaron investigando en Albacete. Estaban buscando una especie de un veneno, pero que tuviera como rápidamente un efecto, o sea, que se pudiera combatir de inmediato. Porque muchos espías igual se meten un cianuro y mueren. Entonces, si a lo mejor te van a detener, te metes cianuro y luego resulta que no te detienen, entonces era crear un nuevo veneno muy rápido, pero con un antídoto.
Eso era por un lado. Y por otro lado, crear un sistema de envenenamiento de las aguas. O sea, en caso de guerra otra vez, de cómo envenenar las aguas de una ciudad. Y estaban investigando allá. Pero claro, en cuanto pasó esto, desaparecieron. Fue la policía por allá, habían dejado alguna metralleta y demás, pero incluso la policía negaba de que en los sótanos estaba el laboratorio. Pero claro, los vecinos de la calle Mayor lo veían que de noche, a las 2 o las 3 de la mañana, salían unos 2 tíos altos, rubios, con bata blanca, salían a respirar al aire. Y luego por alguna rejilla, pues eso, la tía del visillo y tal, miraban por ahí y les vieron que efectivamente, que estaban allá trabajando con animales y demás, ¿no? Todo eso se negó. La policía negó que existiera todo eso, que luego se ha demostrado, porque había hasta un almacén de plátanos abajo, o sea que eso existía, ¿no? Pero se negó. Y entonces se corrió el rumor de que no. Ya empezó el cura de Mairena, vamos, el cura de los ovnis y tal, a decir que eran humitas. Estamos hablando de lo que habló antes el compañero Moyano, de los humitas, y que eran humitas que estaban allá, que estaban ensayando y demás, y para allá que se fueron investigadores, a hacer ouijas y lo uno y lo otro, y al régimen le vino de maravilla. Sí, humitas, lo que haga falta. El régimen estaba encantado con los partidos volantes, pero que no se hable de nazis que no se me hable, no, porque los nazis desaparecieron. Marcharon a Madrid y fueron a Canadá y al tercer acabaron en Argentina y luego debieron retornar con el tiempo a Europa. ¿Vale? Total, que esta historia siguió y ellos nada. Porque allá los iban a procesar un poco por sacrilegio, por profanación, ¿no? Pero claro, el abogado de ella defendió una fórmula muy fácil y dijo, no se puede hablar de profanación cuando el jefe del Estado lleva el brazo incorrupto de Santa Teresa a todas partes. Es más, el Pardo está en su habitación. Entonces, si las iglesias están llenas de reliquias y el jefe del Estado tiene reliquias, porque una madre no puede tener la reliquia de su hija. Y entonces, como quedaron prácticamente asueltos y se tapó la historia de la mano cortada, pero salió como cuento de mi libro sin censura, todo lo que hizo ella, que vamos, salen historias allá hasta del abuelo del presidente Aznar, de muchísima gente con la que esta mujer se lió, de donde sacó información, en fin, una historia muy, muy larga de contar. Pero ya digo, fue un récord de ventas en aquella época. A ver qué viene ahora. Claro, el caso funcionaba, no avanza. Bueno, mientras arregla el fallo técnico, se basaba sobre, como he dicho antes, el ingeniero está, pues se basaba sobre todo, el caso era un poco la continuidad de los folletines que había a principios de siglo. A principios de siglo había folletines con historias, un poco literarios. Entonces el caso lo que hizo, me estás aquí nivelando el final de la película. Es que sería... El caso lo que hizo era coger los casos, coger la actualidad dentro de las limitaciones que había, pero darle una forma literaria, o sea, buscar un poco hondos contenidos. Además, como no se podía dar más que uno, pues a ese uno había que sacarle 10, 12, 14 páginas había que sacarle, más un poco de ovnis y demás, y ya está, porque si no, no había forma. Entonces, eso hizo que el público captara. Por otro lado, el caso también hacía una labor social, y era que tenía consultorios, pero no sentimentales como ahora hay, sino era una época de mucha migración de las urbes, vamos, de la zona rural a las urbes. Entonces daban consejos para que a la gente no les engañaran, no les hicieran nada más llegar a la estación de Atocha, pues el timo de la estampita o el tocomucho, como se ve en la película Los Tramposos, ¿no? Timos que se siguen practicando en la actualidad todos los días del año. Todos los días del año hay denuncias en España por el timo del tocomocho o la estampita. Y eso que casi nadie va a denunciarlo, porque tú en el fondo has querido engañar a la otra persona, ¿no? Yo te hablaba yo en Radio Nacional que en Madrid en puertas de Navidades se han llevado más de 200.000 euros de gente mayor con el tocomocho y la estampita. Con listas falsas de la lotería y tal, o el tocomocho, que tengo esta caja con mucho dinero, o sea, entonces se aconsejaba de todo eso, de los falsos alquileres, de las falsas ofertas de trabajo, sobre todo las chicas para que no cayeran en redes de prostitución. También había mucha migración a Alemania, entonces también se les aconsejaba, incluso Margarita Landi llegó a viajar con los emigrantes españoles a Alemania y les hizo reportajes y demás. Y entonces, el caso, la autonomía, vamos a decir, donde más vendía de España no era ni Madrid, ni Barcelona, ni Andalucía, donde más vendía era en Alemania. Porque los trabajadores que había allá, pues informaban del caso, porque además el caso tenía una ventaja. El catalán, si compraba La Vanguardia, se iba a enterar un poco de la zona de La Vanguardia, pero no más, porque compraba el Correo de Andalucía, se iba a enterar de lo de aquí abajo. Con el caso se enteraban de lo que pasaba en toda España. En crónica negra, pero era crónica general. Entonces, luego la gente, ¿qué pasaba? Que al ver que el caso colaboraba en que ayudaba a la gente con consejos, con ofertas, también hasta la gente se hacía falta enlaces matrimoniales, iba el director del caso de padrino, en fin, se hacía un poco de todo, la gente se volcaba con el caso
y hacía muchas veces que llamaran antes al caso que a la policía. Porque dice, si llegan primero los grises, a estos pobres no les dejan hacer ni una foto, ¿no? Entonces llamaban al caso, luego contaré el caso del tema del Urquijo o lo que sea, donde avisaban, y cuando ya habían llegado del caso y habían hecho la foto del muerto y tal, entonces avisaban a la policía, ¿no? Pero porque había una gran compenetración, o sea, el público se sentía un poco correspondido por el caso, cosa que el resto de las publicaciones no lo hacían. Casos, por ejemplo, sucesos como este, pues en la playa de Mazarrón aparecieron un día un marinero descubre 2 cadáveres de 2 personas mayores allá, dos muertos. ¿Y esto qué es? Luego ya las investigaciones, se sabe que eran 3 hermanos que habían bajado de La Rioja a Cartagena, que querían coger una casa para residir allá y demás, y tuvo mucho eco. Entonces, Fernando Fernán Gómez pensó en hacer una película sobre esto, y habló con Berlanga. Dijo, ¿por qué no hacemos una película sobre esta historia? Una película que se iba a llamar El crimen de Mazarrón, como lo tituló el caso. Lo que pasa es que el Ministerio de Información y Turismo no lo dejó para que no afectara a la zona turística. Se llamó El extraño viaje, que por cierto, protagonizado por Carlos Larrañaga, tardó 6 años en que se pudiera estrenar, porque esto también era tabú. ¿Qué pasaba con la historia? Pues los 3 hermanos eran de La Rioja, habían tenido una fábrica de galletas, habían tenido un hotel y demás, pero como el mayor estaba un poco pachucho, pensaron que los aires de la costa murciana serían mejores que los de Aro, en La Rioja, y se fueron para allá. Y de pronto 2 aparecen muertos y la otra que no, por ningún lado, que no está. Y se empieza a investigar, y esto a la hora que es un crimen que no se ha aclarado, porque además la que desapareció, que era la mayor, era delgadita, y tuvo que arrastrar los otros 2 cadáveres. O sea, hacía falta que fuera alguien con fuerza, ¿no? Y tenían encima el dinero, tenían las joyas, tenían todo. Entonces, un caso se investigó, entonces digamos, esa mujer sola no podía irse. Tenía compinche, no tenía compinche, otro... Pero ¿qué ocurría? Que al lado de los cadáveres había 3 copas de coñac. Y cuando se examinaron los restos, tenía sal de acederas, que es un veneno. Entonces, ¿qué pasa? Que una envenenó a los otros 2 y luego se dio la fuga. O que esa tercera también murió. Fueron los submarinistas a mirar, pero el cadáver no estaba, porque contaban los submarinistas que cuando una persona se ahoga, normal, por el agua, porque ingiere agua, a los 3 días el mar devuelve el cadáver. Porque al tener agua acabas flotando. Pero si está muerta, como está envenenada, caes como un jabón para abajo, no sales a flote. Entonces dice, bueno, pues claro, la historia estaba que si se hubiera ahogado, hubiera vuelto, pero si la echaron muerta, entonces luego dijeron que no, que la habían visto en oral y tal, investigó la policía y demás, pero no, fue un tema, pasa la siguiente, que eran 3 semanas, que no apareció por ninguno. O sea, los muertos eran hermanos, una historia, y ya jamás se volvió a saber nada de ellos, ¿no? Pero ya digo que fue un tema muy apasionante y que el cine tardó 6 años en que esta película se pudiera estrenar sobre esta muerte, y ese no se sabe si era un brindis a la muerte. O sea, si lo mataron con eso, si uno mató a los 2 hermanos, si los 3 se querían suicidar, ahí quedó sin resolver el caso. El caso tocaba de todo y también tocaba a veces lo que ha dicho antes el amigo Moyano, tema de los kinky, digamos, de los maquis, que después de la guerra, pues desde Francia hacían incursiones, una vez entraron por Valle de Arán, mataron un montón de guardias civiles, en fin, era un poco intentar tirar el régimen de Franco. Entonces hubo 2 muy famosos que eran Sabater y Facerías, ¿no? Y estuvieron haciendo muchas gestiones, los 2 cayeron abatidos, este fue Sabater, aunque en fin, para mí es más curioso el caso de Facerías, porque este Facerías acostumbraba, aparte de atracar bancos y tal, a atracar meulés. Meulés son los lugares de citas clandestinas que hay en Barcelona. Entonces iba, además le gustaba ir sobre todo en domingo, o sea, porque entre semana pues podía haber más gente y demás. Bueno, meulés eran, que era muy curioso porque solía haber una pizarra con los movimientos de la bolsa para cuando el marido volviera a casa, decía que venía de trabajar y demás, y explicaba cómo había ido la bolsa, ¿no? Incluso había toquillas, había misales y demás de la señora que se iba con el amante entre semana, pero ellos preferían el domingo. Entonces ponían los resultados de los partidos de fútbol y hasta quién había metido los goles, para que cuando uno llegara a su casa pudiera explicarlo. Y entonces el Facerías suele entrar con una rubiaza impresionante y ya al menor descuido la rubiaza era otro maqui, que iba disfrazado de mujer, eso sí, con maxifalda, y debajo de la maxifalda sacaba la metralleta. Y entonces se hacían con el local. Y una de las veces subió a una habitación y había un famoso constructor, un tormasería, que estaba retozando con una niña de 17 años que además era su sobrina. Este le encañonó para coger todo el dinero y tal, pero el otro desnudo y tal, que se fue a por el Sabater. Este le metió un tiro
subió la rubia, el ligue, con la metralleta, lo machacaron vivo, luego no les arrancaba el coche, pues nada, nos vamos en el coche del muerto, que era de la mujer del muerto, y se llevaron a la chica de rehén, y la soltaron, ya sabiendo que la chica no iba a decir absolutamente nada, ¿no? Al día siguiente, en la Solidaridad Nacional, que era el periódico de Barcelona, pues salía la esquela que había muerto cristianamente y demás, ¿no? Curiosamente, al lado venía la noticia de un extraño hallazgo de un cadáver en un meublé de Barcelona, en el meublé de la Casita Blanca, ¿no? Pero en fin, que son historias de estas. ¿Sí? Este Sabater, por cierto, llegó la noticia, por eso la gran colaboración que había entre el caso y la policía, de que estaba por Madrid. Como la policía tenía unos coches desvencijados, volviendo al tema de Moyano, Margarita Landi, pues con su coche deportivo, aunque saliera más tarde, llegaba antes que los de la policía. Entonces estaban buscando a Sabater, y entonces ¿qué hicieron? Como el director del caso también tenía un Morris impresionante, el inspector jefe que antes he citado, Sebastián Fernández Rivas, y él iban conduciendo el director del caso, y al lado con la metralleta, y hacían un perímetro. Y otro coche de la policía hacía el perímetro en sentido contrario, a ver si encontraban a este señor, al Sabater. Pero en fin, no llegaron a pillarlo porque al parecer no estaba en Madrid, pero vamos, pero son favores que el caso también hacía a la policía, y lógicamente la policía sabía corresponder pues dando información y permitiendo muchas cosas. O sea que había una buena entente, y igual, y con lo de Margarita Landi también, para completar la brillante exposición que ha hecho aquí el amigo Moyano, la policía entonces era bastante violenta, se vio un poquito en la serie del caso Crónica de Sucesos, pero era muy correcta con las mujeres y demás. Y entonces Eugenio Suárez pensó, dijo, bueno, pues si meto aquí una dama de buena presencia, la van a tratar mejor que a los feos de mis reporteros. Y entonces eso ayudó bastante, bueno, que sea Margarita Landi, ¿comprende? Y claro, en la Brigada de Investigación Criminal y tal, pues la recibieron con los brazos abiertos y tal, una mujer, una dama y tal, claro. Eso ayudó bastante, pero era mucho dentro de la agilidad mental que tenía el fundador, pues para saber por dónde podía sacar información, ¿no? O sea, colaborando con la policía en la búsqueda de esto, porque había que luchar con el régimen y con ministros políticos que querían cerrar el caso. Es más, como con un solo crimen a la semana seguía teniendo un éxito apabullante, Arias Salgado dijo, vamos a cerrar, esto no hay derecho, va contra la moral cristiana y tal, esto no puede salir. Pero, aquí la gente bastante joven en general, los que somos mayores, antaño, había impresos que ponía debajo, con censura eclesiástica, ponía debajo. Y es que la Iglesia podía otorgar censura, entonces dijo el fundador del caso, pues voy a pasar censura. Y entonces pidió al obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay, que era obispo de Madrid y patriarca de las Indias Occidentales, ahí estaba el título, pasar censura. Y dijo, bueno, pues voy a coger y el mismo cura censor que tengo en el diario Madrid, te lo pongo ahí, para que haga de censor. El fundador del caso, muy hábil, le puso un buen sueldo al cura. Y el cura, pues, todos estaban amigos. Entonces, bueno, había que hacer alguna cosita, cambiar. Por ejemplo, cadáver semidesnudo. No, hay que poner semivestido. No se puede decir aborto, no, interrupción de embarazo, en fin, no se puede decir ahorcamiento, o sea que suicidio por ahorcamiento, no, muerte por lesiones incompatibles con la vida. O no se puede decir tortura, se decía técnica reforzada de interrogatorio. O sea, en fin, y gracias a este obispo, pues salió adelante. Y a veces, por cierto, el caso fue una revista pionera. La editorial del caso fue una revista pionera en sacar otras publicaciones, pues la primera revista de coches que hubo, que era Velocidad, la primera de música moderna, que era Discóbolo, la primera de toros, que era El Burladero, y sacó también una revista que era El Cocodrilo Leopoldo, porque Leopoldo igual que el obispo, porque el caso tenía una mascota que se llamaba Leopoldo, que era un cocodrilo. Algunos lo deben saber ya, y el caso, dentro de su actividad social, pues organizaba cenas benéficas también, que era, publicaba anuncios de ciertas empresas a cambio de que regalaran frigoríficos, televisores, lavadoras y demás, y en la cena se sorteaba entre la gente. Entonces iba mucha gente, una cena cara, y todos los ingresos era para hacer obras de caridad. Y la gente pagaba contento eso, porque aunque la cena era cara, pues bueno, era para un fin benéfico, y había sorteos igual hasta de un 600 y demás, ¿no? Y un día al director se le ocurrió también en el sorteo meter una cría de saurio africano, chiquitín, muy pequeñito y tal. Y total, le tocó a una señora. Algunos ya conocen la historia, pero no voy a repetir. Y la señora dijo, no, llévenselo ustedes, que será más feliz con ustedes que con nosotros, porque con un saurio. Y para la redacción que se fueron con la lagartija. La lagartija que fue creciendo, se movía entre las mesas, iba pegando con el rabo viaje. Pero era un buen aprendiz de reportero, porque veía todo y no decía nada. Él veía, escuchaba y callaba y tal. Hasta que ya llegó se puso ya tan grande que hubo que meterlo ya en un acuario, en el salón. Todos los jueves había un consejo de redacción
entonces también iban algunos policías y tal, y presidía el gran Leopoldo. Muchos creen que lo de Leopoldo era por Leopoldo Calvo Sotelo, que sería presidente de gobierno. No, no, era como homenaje al obispo, a Monseñor Leopoldo. Y Leopoldo vigilaba. Era curioso porque en invierno Leopoldo estaba dormido, pero curiosamente solía dormir con un ojo abierto. Y es que la gente cuando iba, ven, enséñame al cocodrilo, pues sí, ese cocodrilo está disecado y tal. Entonces tenía una vara, el fundador del caso, y cogía la vara y ya, le daban el morro a Leopoldo, abría la fauce, realmente despertado. Entonces ya estaba siempre con un ojo abrizor, y cuando veía que le iban a dar con el palo, ya no daba tiempo, abría la boca. Bueno, cada 15 días iban del zoo dos empleados para cambiar el agua y demás, uno lo cogía de detrás de la cabeza, otro de la cola, y se lo llevaban al baño de caballeros. Tengo que decir que en el caso, en una zona muy céntrica de Madrid, la sede era como un palacete. La redacción, por ejemplo, era el salón de baile y tal. Tenía un baño señorial y tal enfrente a la puerta y tal. Y cuando estaba ya el cocodrilo ponían, ojo, no pasar, está el cocodrilo. Y un día había un fontanero por allá, en el baño. A todo esto el cocodrilo estaba como los perros cuando lo encierran. Estaba ya donde la puerta porque él quería salir. Y a mí me dejan en la redacción o me dejan en mi acuario. Estoy aquí en el tal. Y estaba donde la puerta. Allá que va rápidamente el fontanero que abre la puerta, que saca el arma, el otro que cree que le van a golpear, que le tira un viaje. Y este se echa para atrás, enfrente de la puerta de la calle. Bueno, el fontanero, yo digo que debía ser el protagonista de la película esa famosa de El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. Como que para que se asustara el cocodrilo, echó a correr escaleras abajo, que era un primer piso, y por la calle, auxilio, socorro, que me la come un cocodrilo. Y la gente, ¿esto qué pasa? En fin. Fue la famosa historia, que a veces lo cuento y claro, hay gente que no sabe la historia del cocodrilo. Además, luego el cocodrilo fue donado al Zoo de Madrid y se lo llevaron en un globo. Jesús González Green, que era un famoso reportero de televisión española, se lo llevaron en un globo y llegó al Zoo de Madrid, donde fue amadrinado por Alaska, por la cantante. Ella se le puso en una jaula diciendo Don Zoo, Leopoldo, mascota de la prensa satírica y policíaca y tal y cual, en agradecimiento del caso y tal, y ahí ha estado durante muchos años en fin, pero todo viene de la historia de Leopoldo y que gracias a Leopoldo pudo continuar el caso en el mercado. En fin, el caso también era una publicación un poco atípica. Avanza, que ya hemos hablado de estos malhechores. Bueno, seguiremos entrando. Vamos a ver otro fallo técnico. Claro, en el caso, lo que era básico, siempre el fundador le decía, no volvéis sin fotos. La gente está el impacto visual. La gente siempre lo que quiere ver es imágenes fuertes. Bueno, cuando pueda seguiremos con el tema. Entonces, supongamos, Windows. Si había mejor un crimen con buenas fotos, otro que había habido unos cuantos muertos, pero con pocas fotos, siempre se buscaba, no importaba la cantidad de muertos o la sangre que hubiera, lo que era la foto, o sea, porque a la gente lo que le impactaba era ver la foto. Entonces, siempre no volváis sin foto. Entonces, había que buscar la foto como fuera, ya, porque, en fin, era lo que captaba, ¿no? Es como esa portada de la mano cortada, le llamó la atención. Entonces, siempre se hacían temas como este. Esto es la Casa Maldita, yo le he llamado, esto está en el centro de Madrid. Enfrente del Teatro López de Vega hay una calle estrecha que se llama Antonio Grillo. Y además yo lo conozco bien porque he vivido 10 años enfrente de esta casa. Y en esta casa, en menos de 2 décadas, hubo 3 sucesos sangrientos. En Antonio Grillo 3, y entonces, en el año 1945, bueno, un domingo, entraron en casa de un tal Felipe de la Breña, unos a robarle, porque era un camisero que trabajaba ahí, pero fueron un domingo que no había nadie, entonces, y los debía conocer. Abrió la puerta, en fin. Lo mataron, le golpearon con un candelabro, luego lo estrangularon, le quitaron el dinero y demás, desaparecieron, pero fue un caso sin resolver, pero prácticamente no se publicó nada. Antes de que transcurrieran 2 décadas, esto fue el primero derecha. En el tercero derecha también se dio otro suceso de un matrimonio que vivía y vino la hermana de la mujer y tal y cual, y de pronto un día que llega el marido a casa, va a colgar la ropa, abre un cajón y se encuentra el cadáver de un recién nacido. Y era que la cuñada se había quedado embarazada, había estado disimulando el embarazo, decía, no, los cocidos de Madrid, que en Madrid se comen muy bien, no sé qué, no sé cuánto, y se ve que había dado a luz clandestinamente en casa y esperaba que no hubiera nadie para deshacerse del cadáver de noche. Pero es que en ese mismo piso, pues yo digo, 2 años antes, fue esto. Y es que un domingo por la mañana, 1 de mayo, pues oyen voces, oyen como tiros y demás, la portera, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque este hombre había mandado a la criada que fuera a la farmacia y tal. ¿Y qué pasa aquí? Y era que este hombre era un sastre serio, hacía uniformes para cuerpos oficiales y demás. Pues
se ve que había enloquecido y mató a los 5 hijos pequeños que tenía y mató a la mujer. Pero es que a los hijos pequeños salía con el balcón, al balcón, porque claro, la portera llamó a la otra vecina, la vecina llamó a una hermana, viendo que ya avisaron a la policía, y ya cuando hablaban por la puerta, abre, dice, no, que quiero un sacerdote que me quiero confesar. Hay una parroquia muy cerquita de allá, fue un sacerdote y dice, venga, ábreme la puerta, no, deme usted la extremaunción, dice, no, a través de la puerta no puedo dártela. Abre la puerta, dame la pistola, pues no. Y salía al balcón enseñando en pijama los cadáveres ensangrentados de los niños. Decía, los he matado porque los quiero mucho, porque los quiero salvar a esa gente, porque... Y ahora otra vez vamos a volver al fenómeno humita, porque este hombre había recibido cartas de los humitas. Alguna de ellas la mandó a Jordán Peña a las reuniones que celebraban en el Café León de Madrid, en la Ballena Alegre, donde entonces, este hombre debió enloquecer, y entonces decía, como los quería tanto, se ve que temía o no una invasión extraterrestre, y los mató a todos a tiros, a golpe de martillo y a cuchilladas. Ya el sacerdote, como no le podía convencer, ya de balcón a balcón hablaba con él. Entrégate, yo te doy la extremaunción, pero entrégate. El otro decía que no. La policía apuntando, pues se cargaba también al sacerdote. Entonces ya optaron, pues subieron para arriba otra vez, y de pronto se oyó un tiro, un golpe seco, derribaron la puerta y estaba ya moribundo. Murió él, la mujer y los 5 hijos pequeños. O sea, 7 muertos, más el camisero que había muerto antes, más ese niño pequeño que en el mismo piso murió. En fin, es una historia. La casa es curiosa porque está enclavada sobre un cementerio. Entonces hay una historia rara. Yo vivía ahí, incluso hubo unas obras ahí mismo y apareció un cementerio clandestino de neonatos. Era que cuando el aborto estaba prohibido en España, allá hacían abortos. Y yo vi los recién nacidos que había. Es más, debajo de mi casa también, allá mismo, había un sitio que ponía Barra Americana. Antes Barra Americana se llamaba Los Puticlús, Barra Americana. Y había unas tías gordotas, así hermosas y tal. Pues ahí estuvo la última noche Jarabo, antes de que lo detuvieran, tras cometer el cuádruple crimen. O sea que es una zona muy curiosa, ¿no? La historia esta. Es decir, y ahí se quedó la historia, vamos, ya ha pasado, pues, una cosa maldita. Esto es... En Murcia vivió un matrimonio que tenía 10 hijos, Martínez del Águila, y de pronto el más pequeñín, de 9 meses, muere. Pero a los 5 días muere otro de 2 años. Y empiezan a morir cada 5 días. ¿Esto qué pasa? Los vecinos se asustan, esto será alguna infección, alguna cosa así. Los llevan al hospital, parece que nada, pero claro, ya se empieza a sospechar, aquí tiene que pasar algo. Entonces decidieron, la autoridad, que se exhumaran los cadáveres y habían sido envenenados. Ya se entró. Los padres para la cárcel. La madre, además, que estaba esperando el 11 hijo a la cárcel, para adentro y tal y cual. Pero extrañaba eso, ¿no? Y un policía, cuando fue el caso, estuvieron hablando con Piedad, una niña que se encargaba un poco de los pequeños, y había otra de 6 años, había muerto uno de 9 meses, otro de 2, y esta niña de 6 años decía, ¡ay, usted me hace mis fotos porque yo soy la siguiente que voy a morir y tal! Por a la Piedad miraba y decía, bueno, ya, o sea, que el periodista del fotógrafo decía, hombre, no, que no vas a morir y tal. Entonces la policía sospechó de esa niña. Un día un policía, no, toma un vaso de leche y tal. Y jugando como con ella, hizo como que le echaba algo al vaso. No le eche usted nada, que me puede hacer alguna cosa mala. ¿Cómo? Le dice, como lo que tú hiciste a tus hermanitos. Y entonces ya acabó cantando que cogía el matarratas y un líquido que había para limpiar las motos de sus hermanos y tal, hacía una bola y lo echaba en la leche a los hermanos. Pero ojo, decía que lo hacía por orden de su madre. Con lo cual liberaron al padre, pero la madre que había dado a luz siguió en la cárcel, como inductora. Siguieron las averiguaciones y al final la madre también era inocente. Era la niña esta que en vez de estar preocupándose de sus hermanitos, pues claro, el padre eran 10 hermanos. Trabajaban los padres, pues cada uno se responsabilizaba de los más pequeños. Esta quería estar libre y entonces ¿qué hizo? Vete pasando a ver si funciona bien. Hay veneno en las vísceras. Esto ya se ha demostrado. Pero claro, primero, ¿de qué morían? La gente pasa a la siguiente. Acusados. No, sospecharon de la niña, pero claro, la madre embarazada y el padre para adentro. Ella tan campante. Pasa a la siguiente. Este titular fue un bastante que publicamos. Bolas de veneno en la casa del terror. Pues ya se vio que por aquello funcionaba y ahora pasa a la siguiente y ahora ella dice, yo los maté. Pero tan tranquila. Es más, hubiera seguido con el resto, ¿sabes? Sin ninguna... Claro, no se le pudo juzgar porque era menor. Se le ingresó en las adoratrices de Murcia. No, en las oblatas, en las madres oblatas de allá. Según teoría, ahí me han comunicado que ahora estaba en un convento de clausura, las trinitarias, y otros dicen que al tiempo
salió por ahí, que siguió su vida, y pero vamos, que fue un caso muy curioso que una niña con 12 años pues cometiera estos crímenes viendo a sus hermanos, ¿no? Pero claro, son temas que, claro, en aquellos años, y con estas fotos tan, vamos a decir, impactantes, pues se vendía bastante. Vamos allá. En libertad ya es cuando ya sale la madre, que está abrazando a los hijos y tal, la pobre mujer. Bueno, esta fue una de las fotos más impactantes de la historia del caso, porque dio la vuelta al mundo. Esta fue cuando Eleuterio Sánchez, tras su primera fuga, se tiró del tren. Y fue detenido con el brazo en cabestrillo, que se lo rompió y demás, y fue detenido y Calazón publicó el caso y dio la vuelta al mundo, ¿no? Lúteca ha sido, incluso ahí se le presentó como un bandido, como el Robin Hood. Bandido era, ya de Robin Hood tenía poco, ¿no? Porque, en fin, luego publicamos otras entrevistas y demás, porque él siempre ha ido como un vulgar robagallinas. Ha vendido una imagen falsa, lo cual es... Ellos atracaron una joyería en Bravo Murillo, además iban a ir desarmados, y según los otros dos, el Agudo y el Medrano, este se empeñó en que llevaran una pistola. Y entonces el que guardaba la joyería, un señor de 66 años desarmado, quiso evitar que se fueran y le metieron un tiro en la cabeza. Según los otros dos fue este el que disparó, se dieron la fuga. Entonces, en fin, fueron condenados en Consejo de Guerra, condenados a pena de muerte, fueron indultados y más, pero que claro, este luego ha tenido más tropiezos con la justicia. Y lo que no puede ser es echar a la culpa a los otros dos cuando los tres eran culpables, ¿no? O sea, que de robagallinas nada. O sea, mataron a un señor que estaba desarmado, y en fin, luego había otras historias. Lo que pasa es que este era muy listo, ya ha sabido sacarle mucho partido a esto. Ha publicado hasta 6 autobiografías suyas, ha publicado. En fin, luego cuando hicieron, claro, es que en las películas protagonizadas por Imanol Arias, él era el asesor. Claro, él aparece como un santo. Entonces, claro, la Guardia Civil se cabreó, lo investigaron y claro. Por ejemplo, cuando se escapó de aquí, cogió a un niño pequeño que venía del colegio y lo tiró contra la Guardia Civil y le rompió la clavícula. Y estuvo 40 días el tiempo. Y claro, ahora ese chico que le digan que no era violento, ¿no? O, estando en prisión, dejó una caballería que tenía y un carro a su hermana y a su cuñado, que era primo carnal suyo. Total, que no sé qué, hubo un incendio, murieron la caballería, ardió el carro y tal, y cuando salió este, fue a por ellos, tiró de pipa y fue a disparar al cuñado. Y se le encasquilló la pistola. Pero todo eso, informe de la Guardia Civil. O sea, de robagallinas nada, ¿no? Fue un delincuente que sí, se regeneró, pero ha sabido sacarle mucho provecho a esto. Pero vamos, que el caso hay muchas publicaciones, aparte que el régimen, algunos sospechaban que incluso le dejaban casi escaparse. Porque cuando había crisis o lo que sea aquí, pues o se ponía partido a la selección española, corrida del cordobés, o combate de Urtain, o se hablaba del Lute. Porque era una forma de desviar la atención. Este fue uno de los casos también que se trataron en la serie La Huella del Crimen. Este caso todavía sigue abierto en los tribunales de París. En el año 1966, yo empezaba en el periodismo, yo no estudiante de periodismo todavía, me llamó Diego Navarra de un pueblecito de la falda de los Pirineos, el corresponsal, para decirme que habían aparecido 2 cadáveres en el cementerio. Y dije, claro, no van a estar, lógico, no van a estar en la taberna, ¿no? No, pero espera, que te cuente y tal. Y era que iban a enterrar en el único panteón que había ya en el pueblo a la rica de Luisa Orroz, que era la rica del pueblo que vivía en Madrid, familia de constructores y tal, pero que tenía la voluntad de descansar donde había nacido. Y corren la piedra y ven que en el pasillo que separa los nichos había 2 cadáveres como abrazados, los huesos allá, atados con una cuerda de mala manera y demás. ¿Esto qué es? Pero desnudos. Pero bueno, y se empezó a investigar y claro, la policía, la Guardia Civil empezaron a echar balones fuera. No, esto es el sepulturero que se ha equivocado. El sepulturero. ¿Cómo que me he equivocado? Si en 15 años no se ha muerto nadie en un montón de kilómetros a la redonda. Y además hace un tiempo yo estuve limpiando esto y aquí no había nada. Y bueno, entonces, bueno, empezaron, y entonces a mí me llegó, yo estaba en Diario de Navarra, el rumor, y lo publiqué, de que se trataba de Ben Barka y su secretaria. Ben Barka era el líder de la oposición de Marruecos. Cuando Franco concedió la independencia a Marruecos, a Mohamed V, el presidente del Parlamento era Ben Barka. Mohamed Ben Barka. Pero cuando ya murió Mohamed V y entró su hijo, el sátrapa de Hassan II, chocó con este. Y entonces más, lo condenó a muerte. Entonces se tuvo que huir. Incluso tuvo un atentado porque un día yendo por carretera le empujaron el coche, estuvo a punto de matarse y huyó a París y tal. Pero le seguían y se lo querían cargar. Y de pronto un día en París, que él estaba preparando la primera conferencia tricontinental de los países del tercer mundo que se iba a celebrar por primera vez en la historia en La Habana. Estaba preparando eso, le llamó un director de cine para una película que se iba a hacer basta y cuando se iba con un estudiante al llegar a una brasserie en el centro de París, llegaron agentes franceses, lo secuestraron y hasta ahora no se volvió a saber nunca más. Al parecer se lo entregaron a Oufkir, que era el ministro del Interior de Marruecos, que estaba con agentes marroquíes allá, le hicieron una tortura en toda regla a él y lo mataron.
y el cadáver desapareció. O sea, y entonces yo publiqué eso. Esa noche se presentó la Guardia Civil en el periódico preguntando por el director. Yo le dije que había ido a cenar, preguntaron por mí, le dije que también se había ido a cenar, pues era yo y tal y cual. Me dijeron que había una orden exprofesa de no publicar mi línea. Hasta entonces siempre las indicaciones de censura venían por parte de Información y Turismo. Pero aquel día era la Guardia Civil, no, y que traerán alguna orden y tal. Me acuerdo, me dijeron, ni orden ni leches, así. Vaya. Y tienes una orden personal de Franco. Bueno, pues nada. Y ya no se publicó nada, y ya hasta el año 2009, que saqué yo el tema en Cuarto Milenio, ahí está tapado. O sea, jamás se publicó allá. Allá, el pueblo, la gente se encerró en las casas, la Guardia Civil rodeó aquello y no podía acercarse nadie, ni fotógrafos, ni nadie. Cuando fueron a hacer caso, que yo le llamé al fundador, digo, tocarlo esto, pero no toquéis nada de Benbarca, no toquéis el tema político. Entonces lo hicieron pues como un suceso, que han aparecido 2 muertos y tal, y sacaron varias páginas, pero nosotros en Diario Navarra fuimos los únicos que nos jugamos el tipo, ¿no? Y ahí quedó el tema, que no se ha aclarado, y sigue abierto en los tribunales de París, tanto que hace poco me han llamado para que intervenga en un programa de la televisión francesa, yo en París, para hablar de este tema, pues yo fui el primero que lo levanté. Porque además fue curioso, porque cuando apareció empezaron con excusa. Era una época de mucha emigración de portugueses clandestinos a Francia, que los pasaban taxis piratas y particulares, y se lo iban para Francia, pero a veces si había Guardia Civil lo que sea, dicen, no, ya estáis en Francia, y los dejaban en territorio español. Entonces, y dice, no, serán de estos. Pero claro, a mí me contó un monaguillo que estaba allá, que había un zapato de tacón de la mujer. Entonces, nadie que va a pasar andando, que te van a dejar en el campo, en los Pirineos, va con un zapato de tacón de mujer. Está claro que los desnudaron para no dejar restos y demás, pues además a él le habían quitado la dentadura, o sea, le habían quitado un montón de pruebas, fue un caso muy impactante y que sigue ahí, ¿no? En esta de Turia. Pues esos crímenes, que son crímenes perfectos, que son los que cometen los estados. Bueno, este es un tema de... Claro, mejor que vosotros no lo conoce nadie, he puesto un poco un plan simbólico del niño Epifania de 7 años, que lo mató el José Carlos, ¿no? Que era el guitarrista, era un niño bailarín, que era su guitarrista, que de pronto había desaparecido, luego paga 150 pesetas, ¿no? A un transportista para que le lleve con un saco de maíz, acaban delante de la Guardia Civil, aparece el cadáver. El niño no fue estrangulado, había sido ahogado, una acequia, ¿no? En fin, fue un caso que... Y el titular del hombre del saco está muy bien, porque siempre se ha dicho en España que viene el hombre del saco, pero eso viene del famoso crimen de Gádor. A principios de siglo, en España, había mucha tuberculosis, existía la falsa creencia de que ingiriendo sangre de chicos jóvenes se regeneraba la sangre y te recuperabas. Entonces está el famoso caso de la vampira de Barcelona y tal, pero es que en Gádor, un tío hacendado, el Moruno, encargó a unos sicarios que fueran a por algún niño y se lo trajeran. Entonces cogieron una familia numerosa, a ese niño pillamos, lo cogieron, le metieron cloroformo y lo metieron en un saco boca abajo, se lo llevaron en un saco. De ahí vino la expresión del hombre del saco, ¿no? Luego al niño, una vez que esperaron a que se recuperara, porque la sangre fluye mucho más rápido si está vivo. Por ejemplo, los cerdos es más fácil coger la sangre matándolos vivos que si hubieran muerto. Entonces ese niño estando vivo, le sacaron toda la sangre, fue espantoso, luego la abrieron en canal, le sacaron todos los intestinos y tal para darle plasmas y demás, fue el famoso crimen de Gádor. Luego ha habido más casos, el tío Mantequero de Málaga, el estripador de Avilés, el niño Capellades, pero de ahí viene la historia de la expresión del hombre del saco, ¿no? Del tío del saco, que siempre ha causado susto a los niños. Este fue otro crimen de Granada, que vamos, mucho que pasaba, que unos gitanos estaban de copas y demás, y ¿por qué no nos liquidamos a un payo, no? Y ni cortos ni perezosos se fueron por la cercanía de la Alhambra y se cargaron a un payo. Claro, lo que pasa es que estaba acompañado de la novia y de otra chica, en fin, había testigos más o menos de quiénes eran, y claro, en aquellos años a la policía no le costó mucho pillarlo, ¿no? Hubo contradicciones y demás y lo pillaron, en fin. Lo he traído un poco, pero cómo se... que en Granada también pasaban cosas. Y este es el famoso... Pasa al siguiente, estamos con el crimen de la tinaja, estamos, sí, este es el crimen de la tinaja, pensaba que sí, pásame el anterior. Sí. El crimen de la tinaja es uno de los casos más curiosos, también se tocó en la serie de televisión que quedó sin resolver, y es que en el verano del 69, un bombero que solía ir a hacer ejercicios y una alquería en las afueras de Madrid, pues se encontró en una tinaja como que asomaban unos pies. Y se acercó para allá y había un cuerpo que estaba boca abajo, igual que los metían en el saco boca abajo, ¿no? Y se empezó a investigar aquello.
sea, la habían matado, estrangulada y tal. Se supo que llevaba vida alegre, que era viuda, se había casado con un sargento negro de los que estaban en la base de Torrejón de Ardoz, que habían muerto luego en la guerra de Vietnam y demás, pero no había mayores pistas. Entonces, una noche en el barrio de Lavapiés hubo una bronca de chulos y demás, y cayó uno de ellos, Gregorio Ávila, el Goyo, y en el interrogatorio que le estaban apretando dijo: sí, yo la maté, ¿qué pasa? El policía le estaba: tú no vales para matar, si tú eres un blando. Y el tío de chulo, que la había matado y demás, bueno, pues nada. Hicieron la reconstrucción del crimen y tal, pero cuando llegó la hora del crimen, el tío dijo que era inocente. Y el juez vio las pruebas y demás, que el tío no era, que era inocente. Y fue un caso que se quedó sin resolver, porque ella también se relacionaba con negros de la base americana. Y se sospechó que algún negro de la base americana le pudo echar la mano al cuello, y como España en aquellos años no quería conflictos diplomáticos y demás, pues se quedó sin resolver. ¿No? Pero fue muy curioso, como el caso de la tinaja, ¿no? O sea, fue un verano que no había así actividad de ningún tipo, y este suceso fue de los que más impactó en su momento. Estos eran un matrimonio alemán que vino aquí, que pertenecía a una secta que nada menos hacían llamar los hijos de Dios y demás, y ya los habían echado de Alemania porque eran los elegidos. Y ya para empezar tenían un concepto muy machista, ¿no? No había que relacionarse con las mujeres, que eran seres inferiores, y para tener relaciones tenían que ser dentro de la familia. Entonces los habían expulsado allá y vinieron a Tenerife. Y entonces estaba el padre, que era como el líder, y el hijo, que iba a ser el Mesías. Y entonces las relaciones del hijo tenían que ser con la madre y con las 3 hermanas y demás. Las relaciones, en fin, lo demás todo eran cánticos en la casa y tal. Y un día que estaba echando la siesta al chico, fue la madre: te vas a levantar y tal. Y se levantó el chico, cogió una percha, la dobló y empezó a apuñalar, a machacar a la madre. Mientras el padre cogió un órgano que tenía y empezó a entonar unos salmos y tal. ¿Está contento? Hasta que la mató del todo. Bueno, una vez que la mataron a la madre, practicó necrofilia, le cortó los pechos, los pinchó en la pared. Bueno, la historia es aberrante. Pero es que luego las hermanas se despertaron y las hermanas se dejaron matar también. Y mataron también las 2 hermanas, que también les hicieron absolutamente de todo. O sea, dejaron, cuando llegó ya la policía, aquí era algo impresionante. Dejaron 3 cadáveres, pero mutilados de arriba abajo y demás. Tenían otra hermana más, que son el padre, la madre, hijo. Tiene otra hermana más, pero esa se salvó porque estaba trabajando para un doctor y tal, y fueron a verla. Y la chica sí se accedía: bueno, pues si vosotros lo habéis creído, si Dios lo quería, en fin, o sea, lo daba por bueno y demás. Pero el doctor, que estaba por allá, oyó la conversación. Y además se había dado cuenta que llevaban algún resto de manchas de sangre y tal, y se lo contaban: sí, es que Dios nos ha dicho que eran impuras y tal, que había que matarlas. Lo contaban con toda tranquilidad. Entonces llamó a la Guardia Civil, los fueron detenidos, los juzgaron, no fueron condenados, fueron declarados inimputables, se quedaron en el psiquiátrico de Carabanchel, y luego los mandaron a Sevilla, y al parecer, en un permiso de estos que daban de fin de semana, pues ya desaparecieron. Al parecer, según uno dice que están en Alemania, y otros dicen que seguían en Sudamérica con la misma actividad, ¿no? Pues ya digo, mataron a la mujer, a los 2 hijos y tal. No, fue una especie de secta, pero vamos, pues se tituló borrachera de sangre. ¿Cómo? ¿Qué tiempo bien? Bueno, tenemos un cuarto de hora. Sí. Esta víctima fue el mayor asesino en historia de la historia de España. Ha sido Manuel Delgado Villegas, el Arropiero, que mató a 48 personas. ¿No? El vagabundo itinerante, porque no lo pillaban nunca, porque para empezar los crímenes siempre ven quién ha podido matar a esta persona, qué relación hay, pero no había ninguna relación de la gente que mataba. Este era el primer crimen, lo cometió en Barcelona, que fue a la playa y vio a un cocinero que había ido a coger un poco de arena porque le venía bien para limpiar la cocina, y quedó echado una cabezada al cocinero. Fue cogió una piedra, le partió la cabeza y lo mató. O sea, porque sí, ya está, sin más. Claro, como si iba a otro sitio, no relacionan nunca por qué mataba. Estuvo en Francia, mató también, estuvo en Italia, allá se lió con una gorda fellinesca, pero la gorda le pilló que se estaba acostando con la sobrina también. Pues mato a las 2 y ya está el tema arreglado, porque ya vamos a estar con problemas. Entonces siguió por todos lados. Y al final volvió a Cádiz. Se llamaba el Arropiero porque su padre vendía rope, que sabes, un dulce que se hace con melaza y con estas cosas, y le ayudaba. Y se echó una novia que era un poco atrasada, pero fácil, de entrepierna fácil que era. Y se noviaron. Y de pronto desapareció. Y claro, las sospechas cayeron sobre él, y lo detuvieron y tal, porque una vez que la mató, iba todas las noches a practicar necrofilia con ella. Y más cuando lo detuvieron dijo: ¿por qué pasa? Si es mi novia, aquí es mi derecho y demás. Y entonces al principio tenía coartada, porque el día del asesinato él se había hecho con una entrada de cine, una entrada que había cogido del suelo fuera del cine para demostrar que había estado en el cine, pero luego no se conocía muy bien el contenido de la película y demás. Entonces ya al final fue contando los crímenes que había cometido hasta 48. Entonces
Bueno, fue la primera vez que un delincuente se le llevaba un avión, fue lo que se llamó la caravana de la muerte, porque tuvieron que ir recorriendo todos los sitios. Pero el tío con toda la tranquilidad del mundo porque era un psicópata, él no sufría. Cuando iban en el coche, dieron una noticia por la radio de que en México un serial killer había matado a 51 personas. Entonces se pone todo serio, se vuelve al inspector jefe y dice, mire, por favor, le doy mi palabra, le voy a ser sábado, que el lunes yo me presento en comisaría, ¿eh? Yo el lunes estoy en comisaría, pero estos cabrones de mexicanos no nos quitan el récord. Quería que le pusieran libertad para matar a 4 más y ponerse en 52. O sea, patriotismo ante todo, tío. O sea, claro, luego fue juzgado y fue declarado inimputable porque además tenía el cromosoma XY, o sea, tenía un cromosoma más y demás, lo que llaman el cromosoma del hombroso, y fue declarado inimputable. Estuvo un montón de años en el frenopático de Madrid, luego fue al de Foncalén en Alicante, y finalmente acabó sus días en Cataluña y tal, en libertad. Dijeron los psiquiatras, como García Andrade y demás, que esta gente es irrecuperable y que volverá a matar. Pese a eso, en España, a los 25 años te ponen en libertad. No hace mucho murió otro, casi mejor, que era el Matamendigos. El Matamendigos igual, yo le conocí porque en la parroquia de la iglesia que yo voy solía estar en la puerta pidiendo limosna. Tenía lo que se dice la plaza en propiedad, que no se acercaba a alguien a pedir limosna ya porque sacaba la navaja, lo que sea, no. Ese llegaba incluso a masticar el corazón de las víctimas y demás. Este es el Matamendigos. Y a una que la dejó por muerta, pero que no estaba muerta, claro, en el juicio declaró contra él. Y estaba asustada y pedía a la justicia que, por favor, que no lo liberaran, porque sabía que si lo liberaran iba a ir a matarle. Pero ha habido suerte, que vamos, para todos que han muerto adentro, ¿no? Pero en fin, decir que, igual que el otro, el asesino del Mataviejas, pues Antonio Rodríguez Vega, el de Santander, igual, ese también era un peligro, pero en fin, lo mataron también en prisión, el Zanahoria y compañía, ¿sabes? Porque era gente que dicen que son irrecuperables para la sociedad. Pero hoy en día, con el buenismo que hay, los ponen libres y tal. Cuando se aplicó la ley Parot, salieron un montón de asesinos a la calle y tal, y cantidad de ellos volvieron a los 4 días. O sea que... Y este era el arropiero, el psicópata de Puerto Santa María. Son tantos los crímenes que confiesa que ya cuesta quererle. O sea, ahí van sacando 4, pues llegó hasta 48. Pero mataba pues porque sí. Era más aplicado, él había estado en la Legión. A los 18 años se fue a la Legión y lo echaron. Porque, en fin, pero ya aprendió el golpe del legionario, que es una especie de golpe, o sea, es girarte 180 grados y golpear en la nuez. Que claro, un tío que era muy fuerte, porque era bajito pero era fuerte, con aspecto de Cantinflas, que había practicado mucho el golpe y claro, pegaba en la yugular y machacaba. Y andaba, pero vamos, sin reparo alguno por ahí. Es decir, que son historias, no sé, que lo voy a coger los americanos y a ver. Este fue un crimen de arte también en Navarra, no me tocó ocurrir a mí. Jaime Vallet, un importante empresario y político, era delegado de tráfico del ayuntamiento y demás, se había casado por dinero con una rica heredera, pero no la quería. Y luego se encaprichó de la secretaria que tenía su padre en el negocio, que tenía 18 años. Entonces la puso de amante y tal y cual, claro, sobraba la mujer. Entonces, no sobraba, entonces dijo, aquí lo mejor es que me quedo viudo, me quedo con la fortuna, me caso con esta y tan contentos. Habló con un compañero y prepararon el asesinato. Belate es un puerto que hay viniendo de Francia hacia Pamplona. Entonces solían ir a jugar al casino de Biarritz. Y cuando volvían del casino de Biarritz, ¿no? Que tengo un poco de sueño, empezaba y vamos a descansar un poco. Se apartó de la carretera, cuando estaban durmiendo, llegó un extraño, la sacó a ella, le metió 8 golpes terribles en el cráneo que la mató. Bueno, con uno solo lo hubiera matado, con él se hizo un pequeño simulacro y tal, y él apareció luego de eso, que les habían asaltado para robarles y demás. ¿Pero qué pasaba? Que había una pareja metiéndose mano muy cerca de donde pasó aquello. Y entonces habían visto parte del operativo, ¿no? Y luego más vieron la frialdad del tío y demás, y claro, empezaron a seguir la pista, la habían visto con alguien que no era muy fiable y demás, y ya al final se demostró que había encargado a un español para que trajera 2 alemanes que estuvieran preparados por allá, que la mataran, que se fueran rápidamente para su país y él heredar. Es decir, fue una historia, pero tardó 4 años en que se celebrara este juicio y tal, y fue él y otro condenados a la pena de muerte, pero bueno, luego hubo indultos, porque por lo de Juan Carlos I hubo más indultos, vamos, en menos de 5 años estaba en la calle, en libertad, con todo su dinero, haciendo vida normal. Se ha casado, no con la... Pues claro, la amante prefirió cantar a la policía que no que le implicaran... En fin, se ha casado con otro y demás. Y además debe seguir teniendo poder, porque cuando se hizo la serie de La huella del crimen, este caso se desvirtuó. Se tituló El caso del procurador enamorado, que también lo interpretó Carlos Larrañaga, ¿no? Como lo han hecho con Larrañaga. Pero cambiaron un poco la historia. Y es porque había temor a este sujeto que ya ha muerto, ¿no? Un asesino, pero vamos, que era un político, y claro, se juntaban 2 cosas que puede haber, ¿no? Ser político y asesino.
O sea, es un cóctel terrorífico. Bueno, tenemos 5 minutos. Sí, avanza un poquito más, venga, vamos para allá. Vamos a pasar rápido. Esto es el tema de los marqueses de Urquijo. Que claro, este tema daría para una conferencia. Para una conferencia el tema de los Urquijo, ¿no? Que por cierto más, estamos con los Urquijo que nunca sabes esa actualidad, porque hace un par de años se grabó una miniserie para Antena 3 en la que yo participé, soy el que más espacio ocupo, que también participó Javier Anastasio Espona. Aquí en este caso fueron procesados dos. Rafael Escobedo, que fue condenado y fue suicidado con comillas en la cárcel, y su amigo Javier Anastasio Espona, que escapó a Brasil. Pues Javier Anastasio Espona, que ahora vive en Madrid, también participa y cuenta lo que ocurrió en esta serie, ¿no? Esta serie, entonces en Puertas del Verano se anunció que se iba a emitir, incluso si ahora se pincha en internet, Antena 3, caso Urquijo, se ve el pasaporte de los marqueses y se me ve a mí hablando que fue un móvil. Dicen, estreno próximamente, han pasado 7 meses y aquí no se ha estrenado nada. Y claro, con la experiencia que nos queda, porque yo participé en el guión que se hizo de los marqueses de Urquijo en la serie La huella del crimen. Pues después de que se emitió, los hijos demandaron a Televisión Española y al director Pedro Costa por esa serie. El juez sobreseyó, pero yo enseguida me la pleito. Y ahora la duda es si en Antena 3, el otro día hablé con el director de la serie, me dijo que tampoco sabía nada, ¿no? Digo, a este paso nos vamos a morir todos los que salimos ahí, pero en fin. Pero es que esto de los marqueses Urquijo, como había tanta implicación detrás de política, de banca, de nobleza, de iglesia, de todo, es un crimen, vamos, ha sido el crimen ni Alcácer ni nada. O sea, el crimen más impactante que ha habido desde que hay democracia en España ha sido el de Marqués de Urquijo. Y quizá el que más se ha tapado. O sea, para que esto sería para un tema monotemático. Este es un tema, si lo cuento rápido, sí, porque es paranormal, este es un caso curioso. Interesante. Sí. Antonia Torres Sánchez, era una familia de Córdoba, vivían en Barcelona, pero ella se fue a servir a Zaragoza. Y se había hecho un novio, José Luis Olmos Irisarri, y demás, y se quedó embarazada con 19 años. Entonces, menor de edad. Pero la familia de él no quería, la veía poca cosa, empleada del hogar, no sé qué, no quería que se casaran. Quería, no, mejor que entregue el niño a una familia bien, que tendrá mejor futuro, cosa que se hacía bastante entonces. Ella que se vaya monja, decía por aquí. Entonces dijo que le iba a denunciar porque era menor de edad. Entonces dijo, vamos a hacer un tema para que no vean que nos casamos de penalti y demás. Voy a decir que he encontrado un trabajo fuera y cuando vuelva, ya venimos casados con la criatura y tal, pero al poco volvió. Dijo, no, ya me he abandonado y tal, y ahí se quedó la historia. Al tiempo, una amiga decía que lo veía en sueños recurrentes, a ella, a la niña esta. Una amiga de ella le dijo a la madre, la veo, Antonia, en sueños recurrentes, que está con una caseta que arde, que pide fuego, que dice socorro, sacadme de aquí. Bueno, y total que la madre dándole vuelta se le ocurrió llamar a un teléfono de Barcelona de radiocadena española que se llamaba el teléfono del más allá. María Perelloa, que era una vidente, una tarotista de segunda división, que no era conocida y tal, y le preguntó por su hija, dice que murió hace 10 años. Dice, no, 9. Hombre, soy su madre. Dice, no, 9. Pues tiene usted razón y tal. ¿Y qué pasó con mi hija y tal? Porque, claro, la familia pensaba y dice, está, pues yo qué sé, igual dio a luz, dejaron un puticlub, y pensaban que estaba por ahí desaparecida. Dice, no, está muerta. ¿Cómo? Muerta. La pobre, el aborto, ¿saber qué? Dice, no, aborto no, asesinada. ¿Cómo? Asesinada. Ya se quedó ella, ¿cómo podría enterarme de esto? Esta tarotista se hacía acompañar siempre de un abogado que atendía las consultas jurídicas y de un conocido detective, Jorge Colomar, el mayor especialista que hay en temas de niños desaparecidos. Que venía, fuera de micrófono pueden hablar. Y fuera de micrófono hablaron y entonces, no, pues usted me podría ayudar, pero yo no puedo pagar. Le dice, no se preocupe usted, que no me pueda pagar. No se preocupe, tengo que ir a Zaragoza y allá tengo que hacer un servicio profesional y voy a indagar. Habló con la familia, habló con el exnovio, ya estaba casado, con un hijo y tal y cual, pero empezó a haber contradicciones. Y además la familia del chico la ponía verde, como que era un indeseable, que era una floja, que se iba con todo. A saber si estaba embarazada, o sea, vio contradicciones. Luego se enteró por los amigos y cuando él volvió con el coche, tenía algo de ropa de ella. No es lógico que una chica humilde y demás, si se va, deje ropa en el coche, no es lógico que se lleve todo, ¿no? Empezó a indagar, entonces ya se lo dio parte este detective a comisaría. Tuvo que ir a comisaría. Entonces la policía le empezó a interrogar, no, que venga, no, es para el tema de una carabina que se tiene, la licencia de armas, en fin. Le empezaron y ya lo pillaron en contradicciones. La policía móvilmente le sometió a un estrecho interrogatorio, le pillaron en contradicciones y dijo que sí, que había muerto, que habían ido a hacer un aborto en Zaragoza,
que había muerto. ¿Y dónde está enterrada? Y bueno, fuimos donde un pantano, de Caspe, que hay un pantano, y allá está enterrada, y bueno, ya la dejé y tal. Fueron para el pantano ya con la Guardia Civil también, pero claro, la caseta no existía. Bueno, habían hecho una caseta nueva porque la caseta había ardido, se había desprendido todo el techo, se había desprendido todo. Bueno, entonces, ¿dónde están los escombros? Y fueron donde estaban los escombros. Y mirando los escombros, no son de perro y tal, de pronto apareció un occipital que en el lado derecho tenía un balazo del calibre 22. Le habían disparado a 5 metros. Dije, ¿y esto qué es? Y era aquel, cuando dijo, no, que estoy cansado, cuando llevaban 100 kilómetros, se acercó al pantano, vamos a descansar. Cuando ella estaba a 5 metros, abrió el portamaletas, sacó la carabina, le disparó, no cayó muerta, pero la arrastró dentro de la caseta, montó la línea que había y le pegó fuego. Ya decía, auxilio, socorro, sacarme de aquí, y se fue y la dejó muerta. Y eso fue el sueño premonitorio que vio la amiga de ella, y luego el acierto de la tarotista. Y este, que vivía tranquilamente, que trabajaba en un laboratorio, casado, con un hijo y tal y cual, en una semana pasó de eso, de una vida apacible, a ingresar en prisión. Ya quedó la historia. Últimamente luego se ha sabido algo más también, de que al parecer los padres podían estar implicados. Porque en alguna carta que le han pillado, da a entender como que la madre también estaba, que sabía y demás. Y dice, bueno, no me importa aquí purgar por terceros. Lo cierto es que disparar a él, disparar a la madre apoyara o no, gracias a ese sueño recurrente y esa tarotista se hizo justicia. Terminamos sí. con esto. A ver, ¿hay algo más? ¿No paso ya? Sí. Bueno, para decir que el final es obligatorio. Este fue el último ejemplar del caso. 29 de agosto de 1975. Este fue el último ejemplar del caso que salió. Paso al siguiente, a ver si hay algo más. Esta fue la última relación del caso que hubo. Ahí está el fundador con la pistola, porque un día que la gente no quería trabajar, estaba muy revuelta, pegó un tiro al techo y en plan Tejero dijo, a trabajar, coño, y todo el mundo a trabajar. Yo soy el que está arriba de pie con el cubata, ahí en el fondo, y este que se me sale el bigote es Juan Ignacio Blanco. El colorín colorado. Tenemos sí. 10 minutos para que la gente pueda hacer una pregunta. He hecho una cosa sintetizada porque, claro, hay casos como los Urquijo que podría estar hablando. ¿Por qué se retiró el periódico? El caso, cuando se cerró, vendía 120.000 ejemplares. ¿Pero qué problema había? Pues hubo un problema editorial. Por un lado, el fundador, como le iban muy bien los temas, yo digo, fue pionero en crear otra serie de publicaciones. 13. Pero claro, fueron surgiendo la competencia. El grupo Z crea Interview, que crea Tiempo, te van creando competencia. Entonces, el caso no podía tirar del resto de publicaciones. Aunque el caso tenía beneficios, no podía tirar de un montón de publicaciones deficitarias. Luego el caso ya no podía vender lo de antaño, porque si nos ha pasado lo de Jarabo, bueno, ya no podía vender lo de antaño, digo porque con Jarabo se llegaron a vender en una mañana 480.000 ejemplares, récord entonces en la prensa española, no podía vender lo de antaño porque surgió Interview. Y surgió la televisión. Y a la gente, el morbo, le gusta mucho, la sangre da mejor en color. Entonces, claro, cuando hay un crimen, entre verlo en el caso, en blanco y negro, o verlo en la revista Interview, o en la revista Tiempo, o verlo en televisión, pues la gente se va por otro. Luego Interview le quitó los mejores reporteros, Margarita Landi, pues claro, vinieron los catalanes vinieron con dinero. Entonces, claro, el caso fue bajando y claro, no es igual andar con casi medio millón de ejemplares que andar, porque además el caso tenía un problema, la prensa de sucesos, y es que los anunciantes no quieren ir junto a la sangre, junto a los crímenes. Entonces por eso se metía algo de ovnis o lo que sea para poner los anuncios, pero no llegaban apenas anuncios, aunque había difusión. Entonces, claro, vivía de la venta. Claro, si la venta te baja, pues claro, apenas tienes publicidad, la venta te baja, entonces ya tuvo que cerrar, o hubo querella, eran otros tiempos y ya, como si dijéramos, el blanco y negro esto tenía que desaparecer, en fin, ya fue una lástima, pero en otros tiempos. Es más, el caso ya ahora no podría existir, porque todas esas fotos que entonces se daban, ahora serían imposibles por la ley de protección de datos, por la ley Mordaza y demás. Ahora no se pueden publicar fotos, no se puede dar, un asesino lo condenan y ponen luisp.m. y demás, o sea, no se puede dar nada de nada, ¿no? O sea, hay unas limitaciones impresionantes, porque antaño, digo, con Franco eran 2 crímenes a la semana o 1, pero de eso no permitían todo. Es que ahora, o sea, antes, me ha contado el compañero Moyano, iba Margarita Landi y estaba delante en los interrogatorios de prensa, estaba delante, lo veía, o sea, y para la cuenta, ahora no, ahora tienes que estar a que te manden una nota oficial, o sea, o te hacen ruedas de prensa. Hace un tiempo, la Asociación de la Prensa, que nos quejamos de que la Dirección General de la Policía no puede hacer rueda de prensa con un plasma y sin preguntas. Diga, no, pues para eso nos manda la nota, ¿no? O venir aquí en plan acto social, o sea, una rueda de prensa, la propia palabra lo dice, es de prensa, es para preguntar.
no para que usted me lea una nota, para decirlo muy bien que lo hacen. Porque eso sí, cuando resuelven un crimen, todos son medallas y tal, ¿no? Como cuando Diana, que fue un fracaso aquello, pero bueno, cuando al final salió por una chiripa de que el chicle volvió a reincidir, pues se ponen las medallas. Cuando no, o sea, los casos que estén sin resolver, no puedes ir ni a la policía, ni a la Guardia Civil a pedir información, porque te dicen que no. Secreto subjudice, el uno otro, o sea, quieren marear la perdiz porque no les interesa que salgan estas cosas. O sea, pasaba antes y pasa ahora, pero no quieren que se difundan estas cosas, en fin. Y el caso, pues ya tenía un futuro más o menos cercenado. La prueba es que luego no ha habido publicaciones, porque antes hubo, durante el caso hubo alguna otra publicación como era ¿Por qué?, que la dirigía Enrique Rubio, nuestro delegado en Barcelona y demás, pero han cambiado los tiempos y en ese aspecto quizá lamentablemente para peor. Sí, aquí... Sí, no, es que cuando ha salido el tema del crimen del desastre con los 5 niños, ese fue el caso Luna, también se llamaba, de la calle Claro, Luna. él tenía la sastrería en la calle Luna. Ajá. Calle San Bernardo, enfrente de López de Vega empieza la calle San Bernardo. A la derecha está la sastrería, estaba la calle Luna, donde está la comisaría de policía, él tiene una sastrería ahí. Y él vivía enfrente, al otro lado, en la calle Antonio Grillo 3. Pues algunos dicen Luna, pero los crímenes estos fueron en Antonio Grillo 3. Pero la sastrería tenía en la calle Luna, efectivamente, sí. Pero ahí no hubo ni fenómenos paranormales ni nada. Se han hecho programas, eso no es cierto, porque yo he vivido 10 años enfrente, conozco al dueño del inmueble, he hablado con vecinos y ahí jamás ha habido ningún fenómeno paranormal. Simplemente la casuística de que ha habido 3 sucesos sangrientos en la misma casa. Pero vamos, no ha habido, porque también en Valencia hay otra casa donde también han pasado casos de estos, ¿no? Pero es casualidad, o sea, pero efectivamente, tenía la sastrería en la calle Luna. Yo por el tema de que creo hubo uno de los pioneros dentro de la ufología, Fernando Sesma. Fernando Sesma, efectivamente, sí, sí. El cual ya también uno de sus libros, bueno, Sí. libros, entre comillas. Claro, eran tiempos... Que lo relacionaba con el tema. Con el tema, efectivamente, sí. Salía esto y claro, muy cerca de esto, si uno va a la calle La Princesa, estaba lo de la mano cortada, que también le metieron con los humitas. Sí, sí. Pero claro, era todo fantasía, porque en Albacete no hubo humitas, bueno, ni extraterrestres, no hubo nada de nada. Los nazis que pues fueron por piernas y ya estaba. O sea, pero claro, al régimen le venía muy bien. Sí, humitas y lo que haga falta, vamos. Continuamente. Siempre la gran cobertura del fenómeno. Efectivamente. Aprovechando pues. ¿Alguna pregunta más? En algún caso, los directores y parte de la redacción, yo porque lo sé, pero quiero que lo explique, habéis estado amenazados, ¿verdad? Por Sí. tocar ciertos temas. Sí, pues en todos lados. Sí, ¿En pues eso algunos es, sí. casos, o podrías decirme en alguno o no? Bueno, por ejemplo, sin ir más lejos, porque no podía hablar de los Marqueses de Urquijo, era viernes, día que salía el caso a la calle, pero siempre había un redactor de guardia, por si de la imprenta llamaban por la censura, así, aunque estábamos en el año 1980, 1 de agosto de 1980, o bajo el gobierno de Suárez, la censura existía. O sea, entonces estaba un redactor de guardia y suenan y dicen, han matado a los Marqueses de Urquijo, vengan a Somosaguas. Bueno, coge, avisa al director, venga, para allá. Y se fue el redactor con un fotógrafo a Somosaguas. Llegaron allá, no había nadie. La gente dentro y tal, pero no había. Policía no había nada, ellos mirando, oye, ¿qué tal? Buenos días. Pero al rato ya salió el chofer y le pregunté, y dice, bueno, les voy a contar la verdad. Porque se van a enterar, va a venir la policía. Y de que esta mañana, cuando la criada guineana se ha levantado y tal, perdón, la dominicana se ha levantado, la señora marquesa, que no bajaba a hacer footing, ha subido y se han encontrado los cadáveres arriba. Y me ha avisado a mí, he avisado a un guardia de seguridad. El guardia de seguridad subió con la pistola, le dejó la porra a subieron para arriba, vieron aquello y tal y cual. Y me ha avisado a la policía de Pozuelo, que no llegan, que no sé qué, en fin. Total, ya llegó la policía muchos años después. El caso reforzó la información con Carlos Aguilera, que era un gran reportero, que estaba en su noche de bodas. Le dijo al fundador del caso, olvídate de eso, levántate y a reforzar la información. Y el hombre de la noche de bodas se fue para allá y como buen perro perdiguero miró en el cubo de la basura y vio algo que brillaba. Rápidamente se lo llevó. Era un casquillo de bala del calibre 22, del mismo calibre con el que habían matado a los marqueses. ¿Qué sucedía? Al matar a los marqueses hubo 4 disparos, pero luego se supo que también los días anteriores había habido disparos en Salé. La historia, según contaban los allegados, era de que estaban matando ratitas. Para nadie se cree que en una relación de lujo haya ratitas, y menos que se maten a tiros, pero no quedaba ninguna prueba. Pero, por un error, uno de esos casquillos, que era del 22, se había quedado en la basura, que lo cogió este periodista del caso. Y era igual que la pistola con la que habían matado a los marqueses. Entonces, claro, la policía fue a aquel caso, es del 7,5 el calibre, no es del 22. Y hubo amenazas muy serias el caso, para que ese casquillo desapareciera. Y en el caso de la mano cortada, hubo presiones
desde presidencia de gobierno para que se silenciara el tema. El director de caso decía, no, ahora que tengo un chollo entre manos no lo puedo soltar, no, pero amenazas siempre ha habido en estos lados. Unos pueden ser verborrea, otros son ataques temporeros y otros, pero en fin, es decir que el peligro existe, pero bueno, así es el peligro de sucesos.